Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes con Buenas todos. tardes, profe. Muy Buenas tardes, buenas profesor. tardes. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a ver los últimos capítulos y les voy a facilitar también un documento que no creo que, no digo que nadie, pero es muy complicado conseguirlo. Yo lo encontré buscando algunas cosas. Es un documento que tiene todo, bueno, no todos, pero una gran cantidad de ejercicios resueltos, obviamente, y también creo que tiene problemas propuestos, quiere decir sin resolver, de razonamiento numérico. ¿Por qué les hago hincapié en esta parte? Vamos a ver nosotros el día de hoy eso de ahí y también el tema de series y patrones numéricos. Pero ¿por qué les hago hincapié en el razonamiento? Porque los problemas de razonamiento son los que sí van a estar en la prueba que ustedes tienen que dar de ingreso a los institutos. Así que más que de lo que se graben los ejercicios, es vean cómo se resuelven este tipo de enunciados. Existe de gran variedad, se los voy a mostrar, pero también se los voy a subir al Classroom y antes de que lo deshabilite en el Classroom alguna cosa, porque yo no controlo eso, le recomiendo que todo lo que yo he subido de libros y demás bibliografía, descárguenlo. Descárguelo, téngalo en su máquina, léalo, repáselo, que este tema de razonamiento numérico sí presenta problemas al momento de realizar los exámenes. Bien, habiendo dicho eso, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver algo que se conoce como sucesión o progresión aritmética. No, mejor toda la pantalla. Quisiera que me confirmen si los videos que se han subido, ustedes sí lo han podido visualizar en el Classroom. Se pone lento esto, un poquito. Ya. Sí, Meili. Profesor, buenas tardes. Muy Disculpe buenas la tardes. molestia. Dígame. Lo que pasa es que por mi sector se ha caído eso, un transformador. Oh, Entonces, ya. al parecer dicen que hoy lastimosamente no viene la luz. Entonces yo tengo datos, obviamente, pero imagínese, de aquí hasta las 7 más o menos se me consume todo el saldo. Entonces quería ver por qué dicen unos compañeros que hoy día va a tomar el último examen final. ¿Es Sí, verdad correcto. eso? Sí, es correcto. ¿Va a tomar aquí en clase o va a mandar para uno resolver? ¿Cómo va a ser? Ya, mire, hagamos lo siguiente. Dígame. Yo le voy a poner asistencia y Ya, dado su caso, pues desconéctese nomás para que salvaguarde sus datos y también la carga de su teléfono. Y claro. a las 6 en punto usted entra al Classroom, que ahí va a estar el formulario para que usted lo haga directamente. No se preocupe. Ya, Igual esta clase usted la va a poder revisar también en diferido cuando ya se arregle su situación. ya, profesor. Gracias, muy amable. No se preocupe. Muchas gracias por avisar. Bien, estaba allá en esto. Pero antes de empezar la asociación de progresión aritmética, una vez más les comento que de lo que le dije a su compañera, a las 6 de la tarde vamos a tener ya la evaluación. Una vez que usted hace la evaluación, la termina, usted se puede ya desconectar, retirar, no hay ningún problema. Solo trate de el formulario, darle enviar para que a mí me llegue la nota. Sí, pero una consulta. Buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Eh, Como le hemos comentado, yo estoy atento a la clase, pero todavía estoy trabajando. ¿Correcto? En todo caso, mi pregunta va encaminada. ¿Hasta qué hora va a permanecer abierto? ¿Hasta más tarde en la noche para poder hacer ese formulario o en su defecto tiene un horario determinado? Bueno, en teoría sí tiene un horario determinado, pero yo sé que algunos de ustedes están trabajando todavía
y están haciendo un esfuerzo de estar aquí conectados. Y yo esa evaluación yo la voy a dejar abierta un poco más hasta en la noche. Ok, muy amable, muchas gracias. Listo, señor Valle. Bien, la sucesión y progresión aritmética. Dice que es una progresión aritmética en primer lugar. Una progresión aritmética, una sucesión, es simplemente una secuencia de números, como lo que está en pantalla. Deja hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Ahora sí. El que está aquí entre las llaves 2, 5, 8, 11, etcétera, etcétera, cualquier tipo de número. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque de esta forma usted podrá identificar cuál es el patrón de sucesión. ¿Qué significa patrón de sucesión? Por ejemplo, que de todo el grupo de números, usted se puede dar cuenta que si salta de un número hacia el otro, de 2 en 2, de 3 en 3, si está también, si el resultado es la suma de un número constante, por ejemplo, aquí en este de aquí yo les puedo decir que la diferencia del salto del 1 hacia otro número es de 3 unidades. Pero, ¿cómo yo puedo estar seguro de eso? Lo evalúo, lo evalúo simplemente por observación, que del 5 al 8 hay también 3 espacios. Así que si eso se mantiene en toda la sucesión, entonces yo puedo decir que el patrón de sucesión de este grupo de números es 3. ¿Cómo usted lo puede también representar? No, usted lo puede decir que va saltando de 3 en 3, pero de una forma más elegante lo puede decir que al número anterior usted le suma 3 y se obtiene el resultado. Y bueno, y es lo que le están aquí explicando. El primer término es 2 y de allí en adelante el resto de términos consecutivos se forma sumándole 3 a cada término. Dice, si quisiéramos determinar el séptimo término, el número posterior a 17, bastaría con sumarle 3 a 17. Pero eso lo hacemos de forma empírica, es decir, solo con la observación. Pero, ¿qué pasa si es, como se dice, el término número 100? O el término número 100. Ojo, cuando usted lea que le están pidiendo el término 100 o el término 100, no quiere decir que le están pidiendo el número como tal, sino que en las sucesiones, término significa posición. Es decir, qué número está en la posición 100. Cuando usted cuenta de uno en uno y usted va hasta el 10, la posición del número 10 es igualmente 10. Pero si usted cuenta de 2 en 2, la posición del número 10, ¿cuál será? Cuéntenlo. 2, 4, 6, 8, 10. La posición del número 10 es el 5. Aquí se lo evalúa exactamente igual. La posición de un número, entiéndase el término de un número, no quiere decir que se trate de el número en sí, sino de en qué posición está. Y como lo dice aquí, si quiero determinar el término 100, este procedimiento no es práctico, obviamente, porque tendría que ir sumando 3, 3, 3, 3 a todos los números hasta ver cuál es el término 100. Así que lo que se hace es, bueno, no voy a ahondar en esta parte porque no viene al caso, pero se usa esta fórmula, donde esta fórmula dice el término enésimo o término general, donde la A es el primer término, en toda asociación tengo un primer término, siempre tiene que empezar por algún lado, y la D es la diferencia. Dice que note que lo singular es que existe una misma diferencia entre dos términos consecutivos. Así que, ¿cómo puedo saber cuál es el parámetro D? Aquí mismo se lo dice. El término posterior y el término menos el término anterior. Vamos a ver una aplicación de esta fórmula. En este ejemplo sencillo.
de la misma sucesión que estaba más arriba, 2, 5, 8, bla, 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 hallar el término 100. Tenemos que el primer término es 2. La diferencia lo podemos sacar empíricamente por observación o aplicando esta fórmula. Como ya sabemos que es 3, simplemente restamos el número, un número posterior menos un número anterior. Si bien es cierto, esta fórmula no le dice cuál es el posterior o el anterior. Así que usted es el que decide. Usted es el que decide cuál es el término posterior y cuál es el término anterior. Pero tienen que ser consecutivos para que haya una coherencia en el término D. Y el N es 100. ¿Qué es la N? Es el término que usted está buscando. Ojo, no el número 100, la posición 100. Y ahora reemplazamos esto en la fórmula que está arriba. Y A sub 100, así se lee esto, A, abajito del número, se lee sub y el número es igual a 2 más el término 100, o sea, la posición 100, menos 1. Y eso se lo multiplica por 3. Se hace la matemática que está aquí listada, se suman, se restan y se multiplican. Y fíjese, el término A sub 100 o el término 100, fíjese que es el número 299. Ahora, déjeme abrir aquí una hojita de cálculo para explicarle esta parte de la posición y el número. Vamos a indicar aquí posición, número. Cuando usted habla de posición, usted está hablando de en qué lugar está ubicado. Tómelo como, tómelo como que usted está en unas sillas del cine. En las sillas del cine, bueno, usted está en una posición y está en un número. ¿Qué número puedo tener aquí? El 4, el 6, el 6, el 8. Aquí el 4, 6, 8, 10, 12, bla, bla. El número 4 tiene la posición número 1. Quiere decir que es el primer número que tengo en mi lista. El número 6 es la posición 2. ¿Ok? Pero ¿qué tal si hablamos de nombres? Yo, Franco, Julio, Marcos, Juliana, ¿qué será? Jennifer, Paola. Bueno, y los demás. Ahora, si en una silla del cine usted tiene un ticket y a usted le indican que usted está en la butaca B7, como si fuera bingo, quiere decir que usted tiene que buscar, a usted le explican, las letras van en fila y los números van en columnas, es decir, cada butaca está numerada. Eso quiere decir que usted está en la butaca B7 y en este caso, en esta silla de cine, el nombre Franco está en la primera posición, es decir, está en la silla número 1. Ahora, en lugar de posición, vamos a llamarle término. Que usted está en un término y esto en lugar de una sala de cine vamos a llamarla progresión. En una progresión, hablando de nombres, el término habla de la posición de ese número o de ese
nombre en este caso. ¿Ok? Bien, solo lo voy a minimizar. Por eso es que aquí cuando le hablan, a veces cuando estamos viendo esta parte de sucesiones recién, cuando nos están enseñando, a veces nos confundimos con el concepto de término. Pensamos a veces que están hablando de encontrar el número 100 y por eso no nos sale el ejercicio. El término es la posición y porque yo no sé cuál es el número que está en esa posición. Y dice aquí, nótese que el término general de esta particular progresión es de esta forma, el cual nos permitiría no solo calcular el término 100, sino cualquier otro término de la sucesión. Eso es verdad. Podríamos calcular el término de esa sucesión, el término 200, el término 250, el término 300. ¿Tiene algún fin? En realidad no tiene fin. ¿Por qué? Porque las sucesiones son del campo de los que están aquí, los números naturales. Y los números naturales, acuérdense que son del 1 hasta el infinito positivo. Vamos viendo en este 2. Fíjese que me piden hallar el término 500 en la misma sucesión. Reemplazo y el A sub 500, fíjese que está el número 1499 basado en esta sucesión. Cuando los números se les va sumando 3 unidades. Vamos viendo otro ejemplo. Asimismo, el término general. En esta sucesión tenemos 5, 3, 1, menos 3, menos 5 y así hasta más abajo. ¿Cuál es el primer término? El primer término es el 5. ¿Cuál es la diferencia? Aquí han tomado que es el término posterior menos el término anterior, dice que es menos 2. ¿Qué pasa si tomamos el de acá? Término posterior menos el término anterior. Menos 5 menos 3 es menos 2 igual. ¿Qué tal si tomamos este de aquí? Menos 1 menos 1. Estamos hablando de menos 2. Quiere decir que la diferencia tomando solo los dos primeros números es la correcta. Y aplico la fórmula. 5 más n menos 1 multiplicado por menos 2. Reemplazo y me queda 5 menos 2 por n menos 1. Esta fórmula de aquí es para hallar el término general. Como es el término general, la n queda simplemente expresada. ¿Para qué? Para que cuando usted necesite encontrar cualquier posición, usted simplemente reemplaza la n y obtiene una respuesta. Ahora, eso es para encontrar el término n. Ahora, ¿qué pasa si necesito la suma de los n primeros términos? Ya ahí la cosa cambia. Tenemos una fórmula que nos permita hallar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, para lo cual tenemos esta fórmula. No voy a ahondar en cómo se da eso, todo eso, pero simplemente es la fórmula que está aquí. De la suma de los n primeros términos es el número de términos dividido para 2 multiplicado por 2a más n menos 1 por d, que ya sabemos que es la diferencia. Cuando la progresión aritmética es finita, en cambio, se emplea la fórmula anterior, donde este es el último, tenemos que esto es el primer término y esto acá es el último término. Ya. ¿Qué significa esto de aquí? La fórmula que está aquí es la suma de los n primeros términos. ¿Por qué se dice los n primeros términos? Porque en teoría las sucesiones y las series son infinitas y por eso esta fórmula queda así. Tengo un primer término, pero no tengo un último término. Pero hay algunos casos en donde una progresión aritmética es finita, es decir, tiene un inicio y tiene un fin. Por lo tanto, tengo un primer término y acá tengo un último término.
y se aplica esta fórmula, el primer término yo sé que es A, pero el primer término sí, y el último término es A más N menos 1 por D. ¿Por qué? Porque para encontrar el último término tengo que valerme del primer término igual. Y la fórmula queda n sobre 2 que multiplica al primer término más el último término. Usted puede hacer un enunciado, un ejercicio de esto de aquí mentalmente. Tengo una progresión aritmética cualquiera, incluso con la misma que ya hemos visto, asumiendo que esta progresión es finita, que empieza en 2 y se termina en 17. Punto. No hay más vuelta que darle. No es infinita. Simplemente se cierra aquí la llave. El primer término tenemos que es 2 y el último término lo puedo calcular aquí. El A es 2 más N. ¿Cuántos términos hay? Vamos, si es finito, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 términos. 6 menos 1 multiplicado por la diferencia que ya sabemos que es 3. Así que me sale 2 más 5. A ver, 5 por 3, 15. 17. Justamente se aplica la fórmula. El primer término, el número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia, me queda el último término. Así que es el primer término más el último término, 2 más 17, dividido para n medios, es decir, la mitad del número de términos, y ahí me queda la suma. Pero eso solo se emplea con progresiones finitas. Casi no se va a topar con eso porque siempre le van a poner sucesiones infinitas. Aquí, allá la suma de los primeros 100 términos es simplemente aplicación de la fórmula con lo que ya se tiene aquí. Bien, ahora, un ejercicio resuelto. Esto de ejercicio es uno parecido a lo que va a haber en el examen. Si el cuarto término de una sucesión aritmética es 5 y el noveno término es 20, obtener el sexto término. El cuarto término es 5 y el noveno es 20. ¿Cómo saco el sexto término? Y aquí es donde tiene que valerse de los conceptos. El cuarto término es 5, el noveno es 20. Eso ya lo sabemos porque nos da el enunciado. Pero, ¿cómo vamos a hallar el resto? A sub n es igual a A más n menos 1 por D, para hallar A y D. Y se lo hace con respecto a cada término. Fíjense. Solo sé que el cuarto término es 5. No tengo más datos. Pero el primer término todavía no sé cuál es, pero ya puedo armar una pequeña ecuación. 5 menos 3D es igual a A. ¿Por qué estoy armando una ecuación? Porque necesito saber, o todavía no sé, cuál es el primer término y cuál es la diferencia. No puedo sacar la diferencia todavía porque solo tengo de datos el cuarto término y el término noveno. Es decir, están demasiado separados para poder restarlos. Y en el término noveno empleo exactamente la misma lógica. 20 menos 20 es igual a el primer término, más 9 menos 1, que es el número de términos, por la diferencia. Y me quedan estas dos ecuaciones. Y estas ecuaciones se igualan para encontrar un valor de D. 5 menos 3D es igual a 20 menos 8D y me queda que la diferencia es 3. Y luego lo único que hago es reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Se reemplaza en la primera porque es la más sencilla. Siempre traté de utilizar las ecuaciones más sencillas. Y
el número A ahora es 5 menos 3 por D, reemplazando el valor que ya encontré de D, tenemos que A, el primer término es menos 4 y la diferencia es 3. Ahora, y haciendo todo esto, recién vamos a encontrar cuál es el sexto término. Pero necesitaba la diferencia y el primer término. Ahora, encuentro el primer término que es menos 4 más n, que es n, que es el sexto término menos 1 por 3, que es la diferencia que ya la calculamos. Y simplemente lo que se hace es la matemática y me sale que el sexto término es 11. Ya, este enunciado en teoría se ve sencillo, pero fíjese lo que involucra. Estos de aquí, este tipo de enunciados, es probable que sí les salga. Igual esta información ustedes ya la tienen. Está en el capítulo 8. Bien, y con este de aquí pasamos a lo de razonamiento. ¿Cuántos términos de la sucesión de la que está ahí es necesario considerar de modo que su suma sea 306? Ya, leámoslo otra vez. ¿Cuántos términos de la sucesión 9, 12, 15 es necesario considerar de modo que su suma sea 306? ¿Qué es lo que le está preguntando en realidad? Le está preguntando cuántos números le faltan a esa sucesión para que al sumar todo le dé 306. Y la progresión aritmética. Tenemos la diferencia, la podemos calcular porque tenemos un número posterior y un número anterior. 12 menos 9 es igual a 3. Esa es la diferencia. Y el primer término lo tenemos porque no lo da la sucesión, que es A es igual a 9. Ahora, cómo vamos a saber que la S, no sabemos en qué término, me va a dar 306? Y se emplea esta fórmula de aquí. ¿Por qué se emplea esta fórmula? Porque es una sucesión infinita. Y tengo que hallar n, que es lo que no conozco. ¿Por qué? Porque le dice cuántos términos necesito. Y lo que hago es reemplazar los datos que tengo. 306, yo sé que es la suma que me está pidiendo, pero yo no sé cuántos términos. Así que n dividido para 2 se multiplica a 2 por 9, que es el primer término, más n menos 1 por 3, que es la diferencia. Se hacen las operaciones mostradas y me queda esta expresión. Luego lo que hago es reducirla, 18 menos 3 me queda 15, más 3n. Y luego lo que hago es sacarle este 2 a la n. ¿Cómo le saco ese 2 a la n? Este 2 lo que hago es multiplicar por 2 esto de acá y multiplicar por 2 también este miembro. Me queda 612, si es que mal no recuerdo. Y esta parte me queda 15n más n cuadrado. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y de dónde sale eso? Inicie. Ay, ustedes dirán, ¿de dónde sale eso? Tengo 306, que es igual a n sobre 2, 15 más 3n. Para eliminar este 2 que está aquí, tengo que multiplicar por 2 ambos miembros de la ecuación. 2 por 306 es igual a 2 por n sobre 2, que ya está multiplicando a 15 más 3n.
Y este 2 por 306 me va a quedar 612. Es igual a este n que multiplica a n medios, solo me va a quedar n multiplicado a 15 más 3n. Pero necesito encontrar el valor de n. Así que necesito destruir ese paréntesis. Y me queda esta parte. 612 es igual a n por 15, 15n, más n por 3n, va a quedar 3 por n al cuadrado. ¿Por qué n al cuadrado? Se preguntará. Porque cuando está multiplicando n por 3n, usted lo tiene de esta forma. 3nn. Y aquí usted lo puede relacionar con la teoría de exponentes. ¿Qué pasa cuando dos exponentes tienen la misma base y tienen exponentes iguales? Cuando tenemos misma base y exponentes iguales y eso y los dos se están multiplicando, obviamente ahí solo se aplica la teoría de exponentes, se escribe la misma base y los exponentes se suman. Usted dirá, pero aquí no tienen exponentes. Sí, si no está listado ningún exponente, se asume que el exponente es 1. Y así que sumo 1 más 1 es igual a 2. Y bueno, le pongo ese sombrerito porque no tengo cómo poner al cuadrado. Pero eso me queda 3n al cuadrado. Por eso es que cuando se destruye este paréntesis, le queda 15n más 3n cuadrado. ¿Ok? Bien. Y bueno, esto es un trinomio que se lo va a resolver, lo divide para 3, todas las dos expresiones, bla, bla, y quedan dos respuestas. Aquí dice que es una ecuación cuadrática, pero eso no le van a tomar a usted, así que usted tiene que verlo como que fuera un trinomio. Sin embargo, si usted va un poquito más allá y le sale algo parecido en el examen, usted ya va a poder saber cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Se resuelve por fórmula general o se resuelve por medio de factorización. Y aquí salen dos respuestas, menos 17 y 12. Pero son dos respuestas, solo necesito una. ¿Por qué se escoge el 12? Vamos a ver más arriba. Se escoge el 12, C es igual a 12, no porque el menos 17 no esté ahí, simplemente porque cuando estoy viendo la serie y la sucesión, yo me doy cuenta que va incrementando. Y si cojo menos 17, ¿en qué momento va a decrementar tanto para que sea 17? Si escojo menos 17, estoy rompiendo que la diferencia sea 3. Y también que en esta serie no tiene o es probable que no tenga en ningún lado números negativos. Por eso se escoge n igual a 12. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Ok. Pasando a ahora el tema de razonamiento. Fíjese, aquí lo importante en el razonamiento es que usted tiene que calcular ciertos valores, pero aplicando un pequeño concepto matemático. Ah, miren, lo voy a dejar hasta esta hora, pero solo del día de hoy, ¿ok? Y lo dejo por escrito para que todos lo puedan leer los que estamos aquí conectados.
Ok, vamos viendo este enunciado de razonamiento matemático. Como les comentaba, muchos de estos enunciados se resuelven por conceptos matemáticos. Usted lo puede intuir, pero una cosa es intuirlo, otra cosa es que usted lo pueda demostrar. Vamos viendo este de aquí. Dice, calcula el valor de m y de como respuesta la suma de sus cifras. Bueno, ¿y cuál es m? Fíjese que le sale un pocotón de 6 y todo al cuadrado. Y le dan una respuesta, o le piden una respuesta. Dice, en el problema tengo 6 todo al cuadrado. Y fíjense que tengo 12 cifras, es decir, tengo 12 números. Y ahora, ¿qué pasa cuando tengo 12 números? Usted quiere, aquí le dicen que le piden el valor de como respuesta la suma de sus cifras. Si usted lo suma, dice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso estamos contando. Usted se preguntará, ¿pero de dónde sale el 9? ¿De dónde cree que sale el 9? Véalo, analícelo, léalo. Ahí está la respuesta. A ver, ¿quién puede comentar algo de ahí? Profesor, trabajando con los 6. Ok, El 6, o sea, sí sería, como dice que es al cuadrado, sería al cuadrado. Y ahí sí sería la suma, pues, ¿no? Para que salga 9. ya, ok. ¿Quién más tiene alguna otra respuesta?
Ok, para terminar. Este de aquí me dice que la suma de la... Tengo 12 cifras, es verdad, tengo doce números. Pero la suma de las cifras me dice que es 9. ¿Ok? Quiere decir que sumando las cifras de este enunciado, dice que es 9 y eso multiplicado por el número de cifras es 108. Dice que por lo tanto, la respuesta de M es 108. Sin embargo, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí, vamos viendo acá cómo se resuelve. Piden una suma de cifras. Aquí tenemos 12 cifras. Casos particulares. Cuando tengo una cifra, 6 al cuadrado, 3 más 6 es 9. Caso 2. 6 al cuadrado. Dos cifras, 4 más 3 más 5 más 6. Es decir, este de aquí, 4, 3, 5 y 6 es el resultado de 66 al cuadrado. Espera que está lenta esta máquina. 66 por 66 nada más, ya. Eso es al cuadrado. Me sale 4.356. Y ahora voy a sumar. ¿Cuánto es la suma de estas cifras? 18. Pero 18 también es una representación de 9 por 2. Acá 9 por 1. Y cada vez que yo le aumento una cifra, voy a tener que cada número o cada resultado es un múltiplo de 9 y un múltiplo de 9. 9, 18, 27. Si usted se fija, usted es observador, va a verificar que cada número, cada operación es como que usted está escribiendo la tabla del 9. 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. ¿Y eso cómo lo consigue? Haciendo que primero entre en estos casos analizando cada una de las cifras. Primera, trabajando con una cifra, con dos cifras, con tres cifras. ¿Cuál es el número que se repite? El número que se repite es 9. Así que la suma de las cifras es 9. ¿Pero por qué puedo hacer esto? Es 6 al cuadrado, 66 al cuadrado, 666 al cuadrado. Porque, y en el problema tengo todo esto, 666 al cuadrado. Y el número que se repite es 9 y en este caso, usando todas las cifras, estamos utilizando que es 12. 9 por 12, 108. Y por eso me sale que la suma de cifras de M es igual a 108. Ya. Pero usted se dirá, ¿cómo estoy llegando a este resultado? O sea, ¿cómo estoy llegando a esta resolución? Primero cojo una cifra, luego dos cifras. Y solo esas las elevo al cuadrado. Cuando usted tiene, cuando usted tiene todos estos números y están elevados al cuadrado, está aplicando una ley de los exponentes. ¿Cuál ley de los exponentes le permite agrupar todas las bases con un solo exponente? Bases iguales, las bases iguales y todos tienen el mismo exponente. Es lo mismo que usted lo escriba de esta forma. 6 al cuadrado, luego 6 al cuadrado, 6 al cuadrado y así hasta llegar a las 12 cifras. Así, ya voy a arreglar eso, no se preocupe, ya arreglo eso. Esto, usted tiene bases iguales y también tiene un caso extraordinario, exponentes iguales. Así que yo lo que puedo hacer es agrupar las bases y elevarlos al mismo exponente.
Ok, señorita Pareja, no se preocupe. Gracias por avisarme igual. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista numérico, estaríamos viendo de que simplemente lo que hago es multiplicar todos esos 6 y tengo un solo número elevado al cuadrado. Pero este enunciado me dice que todos estos números están elevados al cuadrado y todos, a pesar de que son iguales, están, están tratados como un número diferente. Por eso es que aplican de una cifra, de dos cifras, de tres cifras, etcétera. Y se dan cuenta de que es el número 9 el mismo que está repitiéndose. ¿Ok? En este aquí, en este archivo en realidad, hay bastantes enunciados parecidos para que usted pueda practicar cómo se resuelven este tipo de enunciados. ¿Ok? Esto solo es la parte numérica. Déjenme ver acá. Esto solo es parte numérica. Déjenme mostrarles acá la primera página, ya con esto terminamos. Ya. Aquí se tienen enunciados de ejercicios de introducción que son sencillos, que se resuelven solo por simple inspección. Problemas de lógica recreativa, inducción, deducción, habilidad operativa, planteo de ecuaciones, problemas sobre edades, problemas sobre móviles, cronometría, fracciones, el tanto por cuanto, comparación de magnitudes. Le recomiendo que usted vea lo que se llama planteo de ecuaciones, problemas sobre edades y el tanto por cuanto. ¿Ok? Esos tres temitas son los que, no digo que son los que le van a aparecer en la prueba de admisión, sino que son los más comunes que se suelen evaluar. Bien, jóvenes, mientras ustedes realizan, ya en este momento ya debe estar habilitado si debe estar habilitado el formulario. Ingresa al formulario, por favor. Ya voy a cambiar lo que me comentó su compañera. Por favor, me confirman si todos pueden ingresar al formulario en este momento. Ya está público en cambio. Es una tarea que se llama evaluación. Yo ya estoy dentro del formulario, profesor, ya lo estaba resolviendo. Ya, ok, gracias. No hay ninguna falla en ninguna pregunta, que estaba distraído un poco haciendo unos pendientes. No, yo pienso que no. Igual si hay algún fallo, algo que ustedes se den cuenta que no va acorde a una respuesta lógica, pues me lo comentan y yo lo califico manualmente. Ok, muchas gracias. Listo, jóvenes. En todo caso, pues ya saben, ustedes terminan el formulario y ustedes simplemente se puede retirar. Y esta grabación también yo la voy a subir y voy a subir los documentos que les comenté.